Hola jóvenes, muy buenos días para la actividad correspondiente a esta semana en el electivo de diseño y arquitectura. Vamos a comenzar a trabajar ya en lo que es la Bauhaus. Esta es la escuela de diseño más importante que ha habido en el último ciclo en la historia del arte. ¿Ya? Vamos a partir conversando un poco sobre la historia de esta escuela de diseño. Fue fundada por Walter Gropius en el año 1919 mediante la fusión de la Academia de Bellas Artes y una escuela de artes aplicada. Esta es una escuela, ¿cierto?, de diseño fundada en Alemania. Así que por los mismos motivos políticos vividos durante el periodo post Segunda Guerra, no pudo ver más la luz, ¿cierto? Y fue reprimida. Ya. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando un poco con la historia de esta escuela. Fue fundada por el arquitecto alemán llamado Walter Gropius. Él es una de las figuras claves en la renovación arquitectónica en el siglo XX. Es considerado uno de los pioneros en la arquitectura moderna gracias a sus fachadas más limpias, ¿cierto? Lisas, por así decirlo, con líneas claras y además que carece de elementos ornamentales innecesarios. ¿Ya? En los años anteriores, en el siglo XIX-XVIII, estaba de moda lo que es la arquitectura neoclásica, ¿cierto? Del origen más bien francés. Pasamos también por lo que es el barroco o el rococó con exceso de ornamentación. En cambio, con la arquitectura moderna se va simplificando, ¿cierto?, las fachadas de los edificios y además eliminando los materiales innecesarios, con el fin de dar mayor verticalidad a las estructuras y así conseguir edificios mucho más altos con el menor uso de materiales, ¿cierto? Y además, como dice aquí, eran con elementos más bien simples, ¿ya? En el año 1933, esta escuela de diseño fue clausurada por el gobierno nazi, ya que la consideraba como la expresión máxima del arte degenerado. ¿Ya? Esto se refiere a que Adolf Hitler consideraba que estaban industrializando lo que es el arte, ¿ya? Y nos alejábamos bastante de las artes clásicas. Ya más adelante vamos a ir viendo por qué se tenía este pensamiento, ¿cierto? Como de el arte degenerado. En alemán, la palabra Bauhaus significa la casa de la construcción y su propósito principal era disuadir o abolir la distinción del artista como del artesano y reconsiderar la arquitectura, la escultura y la pintura como oficio. ¿Ya? Entonces le quitábamos el nombre de artista, ¿cierto? Y hacíamos como una producción en masa del arte a través del diseño. El objetivo final es producir objetos industriales con características artísticas, convertir la producción industrial en una actividad creativa, siempre teniendo en cuenta los conceptos de economía, belleza y utilidad. Se busca la integración de las artes, aunque se le da más importancia a lo que es la arquitectura. Esto se debe a los directores que pudo tener esta academia, ¿cierto? Ya que el fundador fue Walter Gropius, que era uno de los más importantes arquitectos tanto de Alemania, y una vez que dejó su cargo, trabajó casi el resto de su vida en América del Norte.
¿ya? Dedicándose al 100% en lo que es la arquitectura. Esta forma de producir estos elementos se consideró económicamente inviable, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que era súper difícil, ya que la economía en Alemania en esos años estaba bastante debilitada, ¿ya? Entonces, es por eso que en el año 1923 cambiaron un poco los objetivos educativos de la escuela, dándole mayor importancia a lo que es el diseño y la producción en masa. De esta manera se librarían de todos los elementos decorativos, dejando solamente líneas simples o limpias y objetos funcionales. A partir de este momento, la Escuela de Arte adopta el eslogan de el arte dentro de la industria. El currículo que impartían dentro de esta escuela comenzaba con un curso preliminar. ¿Qué quiere decir? Antes de definirse por una rama artística en específico, tenían todos un plan común. Entre los profesores están los renombrados artistas Paul Klee y Vasily Kandinsky, que se centraban principalmente en el estudio de distintas materias, pero dándole enfoque a lo que es la teoría del color, la introducción después de los cursos más especializados, y después los estudiantes podrían entrar en distintos estilos de talleres, ¿ya? O de asignaturas más específicas, como tejido o el arte textil. Trabajaban con lo que es el metal, la alfarería, tipografía o pinturas, ¿ya? Uno de los elementos más característicos de esta escuela es el uso de los colores y de las líneas simplificadas. Ya estos artistas, por ejemplo, Paul Klee, se enfocaba principalmente al uso del color, como podemos observar en estas imágenes, ¿cierto? En la primera vemos una escala de degradación de tonos y en la segunda imagen podemos ver como una rosa cromática en donde vemos los colores principales, secundarios y cómo se van entrelazando entre ellos. Y en la parte derecha de la presentación podemos ver al artista Vasily Kandinsky haciendo abstracción de las formas, ¿ya? O de los movimientos, ¿cierto? De los seres humanos. Ya, si ustedes se pueden percatar, trata de abstraer al máximo las expresiones humanas, haciendo solamente el uso de la línea. Más adelante vamos a poder observar distintas presentaciones o más bien carteles de este estilo Bauhaus, en donde vemos la imprenta, ¿cierto? O la manera de trabajar que tenía este artista, Vasily Kandinsky. En el año 1925, la Bauhaus se mudó de Weimar a Dessau, donde el propio Gropius, Walter Gropius, ¿cierto? El fundador, diseñó este nuevo edificio, ¿cierto? Para la escuela. Muchas características de este edificio se convertirían en distintivos de la arquitectura moderna, como las paredes acristaladas, ¿cierto? El excesivo uso de vidrio y construcciones con marcos de acero. Es por eso que se le dice que es el padre de la arquitectura moderna, ya porque principalmente los edificios ahora están construidos a base de ese tipo de materiales, ¿cierto? Fachadas súper amplias con uso de vidrios grandes y además las estructuras son más bien de acero o de metal, dejando de lado un poco lo que es el concreto. Gropius pasó la dirección de la Bauhaus en el año 1928.
Él estuvo al mando alrededor de 9 años, ¿ya? Y el arquitecto que le precedió fue Heinz Meyer. Este mantuvo el énfasis en el diseño concebido para ser producido en masa y además eliminó algunas asignaturas que le parecían demasiado formalistas. Él se preocupó de la función social tanto de la arquitectura como el diseño. Ya, aquí vemos algunos trabajos de Meyer en donde se ve la simpleza de las formas. Además podemos analizar u observar unos planos con vista aérea de la nueva escuela de diseño que se iba a fundar unos años después. Bajo la presión del gobierno alemán, ¿cierto? Que era más bien de derecha, Meyer fue reemplazado por el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, ¿ya? Que rediseñó el currículum de esta escuela por completo, dándole mucha más importancia a la arquitectura y creando un nuevo departamento que se encargaba del diseño de interiores, ¿cierto?, de los edificios. Este tipo de enfoque que se le dio lo vamos a trabajar más a fondo en la actividad de la próxima semana, ya para que vamos entrando un poco a lo que es el diseño de interiores. La situación política en Alemania fue empeorando, ¿cierto? Y combinada con los problemas financieros que tenían tanto a nivel nacional, hicieron que Mayes restituyera la escuela en Berlín, ¿ya? Pero tuvieron que cerrar la escuela en el año 1933, ya que no pudieron aguantar más con la represión política que se estaba viviendo. Como ustedes pueden observar, este nuevo director trabajó bastante lo que son las maquetas, ¿cierto? Para luego conseguir esta producción en gran escala en cuanto a lo que es la arquitectura. Y en estas imágenes ya podemos ver, ¿cierto?, que el uso de materiales era cada vez más simplificado, dándole limpieza, ¿cierto?, a los proyectos arquitectónicos y generando edificios monumentales. Para la actividad correspondiente a esta semana es necesario ver un poco de conocimientos previos que tengan sobre el arte. Vamos a ver distintas concepciones para luego poder ahondar un poco en lo que es la actividad, ¿ya? Entonces vamos a hacer como un breve resumen, ¿ya? La Bauhaus fue un movimiento que aspiró a desarrollar la creatividad sin límites a través del diseño, la arquitectura y la artesanía. En esta actividad los invito a ustedes a expresarse a través del uso de las formas, ¿ya? Uno de los sellos pedagógicos de la Bauhaus fue el trabajo en comunidad y además interdisciplinario, en donde los estudiantes se veían obligados a trabajar con este plan común en los primeros años para luego poder dedicarse o especificarse en algún trabajo en sí, ¿ya? Además, vamos a ver en los conocimientos previos lo que es el cartelismo. Esta es una especialidad de las artes gráficas que tiene como finalidad la de entregar una información de carácter tanto político o publicitario. En el cartel o afiche se realiza un ejercicio de síntesis en donde el texto y la imagen se complementan para comunicarnos un mensaje. Aquí tenemos algunos afiches referentes de lo que son la Bauhaus, en donde podemos ver tanto el uso de colores, las figuras simples y cómo a través del estilo de letra más bien futurista y simplificado nos entregan un mensaje que es potente visualmente.
El color es una de las experiencias visuales, ¿cierto?, que se trabajan a través de la percepción. El color se manifiesta en distintas saturaciones, o sea, el nivel de pureza que tiene este color, ¿ya? Los valores, que son los brillos o la luminosidad, tenemos los matices, que es como vamos variando los tonos de colores, que pueden ver aquí en esta escala cromática, ¿cierto? El comportamiento de un color depende mucho de la interacción que tiene con los otros colores, ¿ya? Y la percepción que nosotros tenemos puede ir cambiando dependiendo de la relación entre un color a otro. Por eso es bastante importante, ¿cierto?, seguir los referentes que les presento ahora, porque si analizamos un poco el conocimiento previo que hablaba sobre el cartelismo, ahora el uso de color, más adelante podremos ver las formas, ¿cierto? Y la abstracción. La idea es que en la actividad de esta semana ustedes puedan crear su propio cartel basándose en el diseño del estilo de la Bauhaus. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de lo que es la forma. Es la figura o el cuerpo delimitado por un borde o la unión de distintos puntos, que finalmente trazan una línea alrededor y que delimita la frontera entre esa forma y el espacio, ya haciendo principal referencia a su exterior como un material sólido. La palabra forma es importante ya que dota de un carácter específico aquello de lo que se habla. Por ejemplo, la forma de una silla no es la forma de la mesa, ¿cierto? Y tampoco tienen la misma apariencia y mucho menos la utilidad. Si ustedes se dieron cuenta, la geometría era bastante importante en la elaboración de productos, ¿cierto?, en el diseño y además en la arquitectura. Es por eso que vamos a trabajar más bien con figuras geométricas simples, ¿ya? Y así poder obtener una mejor atracción visual en nuestros carteles. La abstracción forma parte del arte, ya que no busca representar las cosas concretas en cómo se ven en la realidad visual, ¿ya? Sino que nos promueve una nueva realidad a través de la utilización de las formas, las líneas, los colores y las marcas gestuales. Aquí podemos observar algunos diseños creados en la escuela de la Bauhaus y podemos ver cómo se conjugan, ¿cierto?, todos estos conocimientos previos, el color, las formas, ¿cierto?, y la abstracción a través de los distintos carteles. La composición es el orden de los elementos en el plano, o sea, en nuestro soporte, en donde las decisiones que nosotros tomemos nos van a ayudar en el modo de la lectura que tengamos de esta imagen. En este caso sería de nuestro afiche o de nuestro cartel. En la acción de componer se toman en cuenta asuntos como el tamaño, ¿cierto?, de las formas, el color que utilizamos, el ritmo, la repetición de las formas, las orientaciones también, ¿cierto? Es por eso que es importante pensar muy bien antes de comenzar a crear. Para la actividad correspondiente a la semana número 13, nosotros lo que hicimos es conocer, ¿cierto?, un poco de la historia de la Bauhaus y la incidencia en el diseño. Esta actividad consta en realizar un ejercicio de diseño de afiches para hacer visible una problemática actual. Idealmente, prefiero que trabajemos con la promoción de su documental creado para el electivo de artes visuales, audiovisuales y multimediales. En el primer paso,
vamos a tomar un papel en blanco y comenzaremos dibujando con un lápiz, ¿cierto?, el cartel. Según los criterios que ustedes estimen conveniente para la composición de su diseño. Van a elegir materiales que tengan ustedes a mano. Pueden ser papeles de colores, recortes de revistas, géneros, lápices de colores para construir su cartel. Recuerden que los colores, formas y disposición de los elementos que ustedes escojan es fundamental para el impacto visual y además para transmitir nuestro mensaje. Y como tercera etapa y final, pegarán los elementos y van a acompañar su imagen, ¿cierto?, con alguna frase que refuerce el mensaje que ustedes quieren difundir. Espero que les guste esta actividad y que además puedan tomar apuntes en su cuaderno de diseño y arquitectura sobre la materia expuesta en este video. Cuídense, niños, y nos vemos en una próxima sesión.